Estimados maestrantes, voy a desarrollar la clase relacionada con el tema de los proyectos de investigación, que fue un tema que nos quedó pendiente junto con el tema de los proyectos de desarrollo. Los proyectos de investigación en nuestro país los podemos ver, diría personalmente, resumidos en esta imagen, donde se le consulta a un investigador qué es lo que siente al ser considerado uno de los investigadores más importantes del país. Sencillamente responde hambre, y esto me llama a la reflexión del poco desarrollo o de la poca experiencia en la gestión de la investigación que tenemos en todos los niveles, ¿verdad? Tenemos mucho que mejorar, no existen fondos disponibles, los fondos que disponibles no son muy cuantiosos, por ejemplo, para desarrollar investigaciones largas, etcétera. Sin embargo, a pesar de todo esto, siempre se desarrolla investigación en las carreras que llevan una ingeniería, una licenciatura y obviamente un posgrado y un doctorado. En cuanto a las metodologías de la investigación, ¿qué metodologías de investigación conoce usted? De acuerdo a su conocimiento, ¿cuál cree que es la metodología de investigación más utilizada en Honduras y por qué? Esto ya lo he mencionado en la clase anterior, donde aquí en nuestro país considero personalmente que se está utilizando mucho la metodología de Hernández Sampieri y colaboradores, enmarcada en 3 enfoques: investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Aunque en otros países no existe una metodología de investigación como tal, pero se desarrollan tesis a todos los niveles. Entonces, no es necesario utilizar, por ejemplo, de manera obligatoria Hernández Sampieri. Se puede utilizar otra metodología que la que yo, por ejemplo, utilicé no tiene un nombre concreto y fue una metodología que es la que posiblemente muchos de ustedes han utilizado en sus investigaciones. ¿Cuál metodología es la mejor? Eso va a depender de qué tanto se adapte al tema de investigación que estemos realizando. Los enfoques propuestos por Hernández Sampieri son los que les mencioné: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. El enfoque cuantitativo tiene 4 características, mide fenómenos. El 2 es muy fundamental, utiliza la estadística. Esa es una de las enormes diferencias con investigación cualitativa. Prueba hipótesis diseñadas en la etapa de planificación del proyecto y hace un análisis causa-efecto. Este enfoque utiliza básicamente la recolección de datos para probar hipótesis con base en una medición numérica y un análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. El enfoque es cuantitativo, es numérico, utiliza mucho la estadística, es sistemático, no se pueden eludir pasos o etapas desde el inicio de la investigación hasta el final. Su orden es riguroso, parte de una idea que se debe delimitar para saber qué es en concreto lo que queremos investigar. Lleva consigo objetivos y preguntas de investigación, objetivo general, objetivos específicos, preguntas de investigación muy relacionadas con los objetivos, la revisión de literatura, y se construye un marco teórico que es el sustento de la investigación. Se determinan hipótesis y variables, se diseña un plan para probar estas hipótesis, se miden esas variables en un determinado contexto y se analizan las mediciones obtenidas
utilizando la estadística y la realización de diferentes pruebas. Solo quiero ver. Viendo la presentación, perdón que estaba probando el audio, pero voy a conectar un auricular mejor por cualquier cosa para que me escuchen mejor. Disculpen la interrupción. La fase del proceso cuantitativo parte de una idea, hace un planteamiento de un problema y es aquí donde desarrollando 5 pasos se engloba uno de ellos que es el planteamiento de los objetivos. Luego lo vamos a ver. Esa es como una de las diferencias con un método diferente en el cual estamos utilizándolo que no fuese dentro de la metodología de Hernández, Sampieri y colaboradores. La revisión de literatura y desarrollo de un marco teórico, la visualización del alcance del estudio, la elaboración de hipótesis y variables y definición de variables, perdón, el desarrollo del diseño de la investigación, la definición y selección de la muestra, la recolección de datos, el análisis de los datos, la elaboración del reporte de resultados. Esas serían las fases, los pasos o las etapas del proceso cuantitativo. Ahora bien, el enfoque cualitativo tiene estas características y quiero destacar la última que no se fundamenta en la estadística, es un análisis cualitativo totalmente, no lleva un análisis numérico, explora los procesos en profundidad, se conduce básicamente en ambientes naturales y los significados se extraen de los datos. Pero una de las grandes diferencias con el enfoque anterior es que no se fundamenta en la estadística. Utiliza la recolección de datos, pero sin una medición numérica. ¿Para qué? Para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de esa interpretación de los datos. Se guía por áreas o temas significativos de investigación. Puede desarrollar preguntas de investigación e hipótesis antes, durante y después de la recolección y análisis de los datos. Esto es bien interesante porque este segundo punto muestra la flexibilidad que tiene este enfoque de investigación. No es rígido y tampoco es sistemático. Esto sirve para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes que puede tener el estudio, para redefinirlas y para responderlas. Entonces, si se fijan, este tipo de estudios es más flexible comparado con el enfoque cuantitativo. La acción indagatoria se mueve entre los hechos y su interpretación. Resulta un proceso circular porque el marco teórico puede ser una especie de objeto flotante alrededor de todas las etapas o fases dentro del enfoque cualitativo. No siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo a cada estudio en particular. Su complejidad y flexibilidad son mayores, ya lo hemos mencionado antes. Hay una revisión inicial de literatura y se puede complementar en cualquier etapa del estudio. ¿Okay? Esto era lo que habíamos mencionado antes, de la flexibilidad y cómo el marco teórico puede llevarse a cabo en cualquier parte o en cualquier momento que estemos llevando a cabo el estudio. Cosa que no sucede con el enfoque cuantitativo. En la mayoría de las fases, vean qué interesante, con frecuencia se puede regresar a etapas previas. No hay una camisa de fuerza. ¿Okay? Yo puedo estar en la etapa o fase 3 y volver a la etapa 1. O estar en la etapa 5 y volver a la etapa 2. No hay ningún problema. Se puede hacer y por eso se mencionaba lo de la flexibilidad. La muestra, la recolección y el análisis son fases simultáneas
sea que se pueden hacer a la vez. Caso contrario del enfoque cuantitativo, donde primero defino la muestra, que es de tantas encuestas que voy a realizar en base a un nivel de confianza, si estoy hablando de cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones finitas, y en base a un error de muestreo, para que estadísticamente mi investigación tenga validez. Una vez que yo tengo definido eso, tengo definido el instrumento, he hecho la prueba piloto, voy al campo. Y luego al análisis. Esto no sucede en la investigación cualitativa, porque estas fases pueden ser simultáneas. El problema, por ejemplo, el planteamiento, no es un proceso que esté muy bien definido como en la investigación cuantitativa. Esos planteamientos también no son tan específicos. Y, por ejemplo, las investigaciones cualitativas se basan en la lógica y procesos inductivos, explorar y describir o generar perspectivas teóricas. Y en la mayoría de los estudios no se prueban hipótesis, ya que se prueban en el proceso o son resultados. Entonces, eso vuelve al tema que hemos hablado de la flexibilidad. No se efectúa una medición numérica, el análisis no es estadístico y la recolección de datos es obtener el punto de vista de los participantes y la relación entre estos individuos. Una investigación cualitativa se puede desarrollar con un grupo pequeño de personas que parte desde 1, 3, 5, 10, 30. No tiene eso en comparación con lo cuantitativo, que tienes que llegar a un número de acuerdo al cálculo del tamaño de la muestra para poblaciones finitas, ¿ok? El análisis se centra en la vivencia de los participantes. Esto es muy interesante porque el investigador puede tener, por ejemplo, él solo ser investigador y desarrollar la investigación, o puede ser investigador y formar parte de la investigación. Existe esa flexibilidad. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas en este enfoque? La observación estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, la discusión en grupos, la evaluación de experiencias personales, el registro de historia de vida, la evaluación de experiencias personales, esto ya lo mencioné. Entonces, estas son algunas de las técnicas que se pueden utilizar. Si se fijan, ninguna menciona datos estadísticos o algo que tenga relación o que ver con números. Su propósito al final consiste en reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un sistema, que sea holístico, que sea amplia, que sea integradora esa visión, ¿ok? Y se fundamenta en una perspectiva interpretativa. Entonces, aquí vemos que existe un componente interpretativo una vez que yo genero la información o la toma de datos. Las fases del enfoque cualitativo las tenemos aquí, parte de una idea, tiene el planteamiento del problema, pero como ahí dice, no es tan específico, una inmersión inicial en el campo, la concepción del diseño de estudio, la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta, la recolección de los datos, el análisis de los datos, la interpretación de los resultados, la elaboración del reporte de resultados y la literatura existente. Era algo transversal que se puede dar, al momento que esté yo desarrollando esto, ¿ok? Eso es flexibilidad tal y como lo habíamos mencionado antes. Una gran diferencia con el enfoque cuantitativo es que el enfoque cuantitativo es sistemático, es rígido y este es muy flexible, ¿ok? Aquí podemos ver las fases de ambos enfoques y vemos que tienen fases similares como la idea, el planteamiento del problema, ¿ok? Si se fijan en la investigación cuantitativa no vemos esa revisión de literatura, es como un eje transversal
pero sí vemos que existen fases comunes como el diseño, la definición y selección de la muestra, que podría corresponder con este paso número 5, la recolección de datos, que en el enfoque cualitativo es el paso 6 o la fase 6, el análisis de esos datos y en este caso cuantitativo es elaboración de resultados, pero aquí en la cualitativa es esa interpretación y una vez interpretados los datos yo elaboro el reporte de resultados, ¿ok? Entonces, el tema de las hipótesis, por ejemplo, si se fijan, no es un paso definido en el enfoque cualitativo. ¿Okay? Algunas diferencias las podemos ver aquí. Para mí, como la más que no se nos debe olvidar, podría decir importante, es que el cuantitativo utiliza datos estadísticos, el cualitativo no. Utiliza más texto, imágenes, piezas. Existe una realidad objetiva única en el cuantitativo, mientras que en el cualitativo existen varias realidades subjetivas construidas. La realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. En cambio, en el enfoque cualitativo, esa realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos. Este busca ser objetivo en todo momento, el cuantitativo, perdón, y el cualitativo admite subjetividad. En el cuantitativo se prueban hipótesis y en el cualitativo estas hipótesis se generan durante estamos desarrollando el estudio o al final. El cuantitativo, el diseño de la investigación es estructurado, mientras que en el cualitativo es abierto, flexible. Puedo estar en un paso y volver al paso anterior, ¿ok? Lo de que decíamos del marco teórico, que puedo desarrollarlo como eje transversal en cualquier fase. La muestra debe ser estadísticamente representativa. En este caso pueden ser casos individuales cuando hablamos de una biografía de una persona, representativos no desde la estadística. Y son casos válidos. Entonces, esto podría ser una ventaja dependiendo cómo enfoquemos la investigación. La naturaleza de los datos es numérica y en este caso son textos, narraciones y significados. Aquí podría yo resumir algunas de las más importantes diferencias entre los enfoques. El planteamiento del problema, que era lo que habíamos mencionado antes, al final se enfoca en 5 elementos. Los objetivos de la investigación, que se pueden definir en general y específicos, estas preguntas de investigación que nacen a raíz de estos objetivos. La justificación de la investigación es el por qué estoy planteando yo el desarrollo de esta investigación y la viabilidad desde todo punto de vista, desde el punto de vista de recurso humano, administrativo, para poder llevar a cabo la investigación. Y el quinto paso es la evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema. ¿Qué tipo de cosas debo de mejorar yo para poder abordar ese problema? Con un método que no sea con el de Hernández Sampieri y colaboradores, este apartado sería un pequeño apartado en una tesis X, el planteamiento del problema, y otro apartado diferente o que es parte del contenido podría ser los objetivos, otro podría ser la justificación. No es muy normal hablar de la viabilidad, por ejemplo, ni de este tema de la evaluación de las deficiencias del conocimiento del problema. Ahora bien, dejando un poco de lado este enfoque desarrollado por Hernández Sampieri, solo voy a concluir que el enfoque mixto pues, es una mezcla entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. He escuchado a expertos en temas, en metodologías de investigación y ellos mencionan que en Honduras entre el 90 y el 95% de las investigaciones son de tipo cuantitativa y un 10% o 5% de tipo cualitativa.
Con los proyectos de investigación en universidades, habrá que ver si esta cuenta con una estructura organizativa, con una vicerrectoría dedicada a la investigación, si tiene fondos para desarrollar convocatorias en las que se lleven a cabo concursos de becas que pueden ser básicas, con fondos mínimos, sustantivas, que es como el fondo máximo, si tiene revistas científicas para poder publicar, si desarrolla congresos de investigación, catálogo de investigaciones, catálogo anual de investigadores, cursos de capacitación, diplomados de investigación científica o consultorías. Esto que he mencionado antes es un poco la estructura que tiene, por ejemplo, la UNA a través de la Dirección de Investigación Científica, Humanística y Tecnológica. Antes, bajo el nombre de DICU, Dirección de Investigación Científica Universitaria. Ahora bien, ¿qué tipo de becas tenemos en nuestra UNACIFOR? Eso lo dejo como para reflexión. Tenemos becas para desarrollar trabajos de investigación o tenemos que buscar fondos externos o utilizar nuestros fondos. Entonces, en ese sentido, habría que valorar los recursos económicos, logísticos, técnicos y académicos con los que cuenta nuestra universidad a nivel de posgrados y grados. Y reflexionar después de 2 años en cómo lo percibimos nosotros como estudiantes de un posgrado. ¿Qué va a suceder después de este máster? ¿Qué deseo yo hacer? ¿Deseo hacer un nuevo máster? ¿Deseo dedicarme a trabajar y hacer dinero? ¿Apunto a un doctorado? ¿Por qué no? Es una gran posibilidad luego de este máster que tiene una doble titulación, española y hondureña. Y plantear a qué deseo dedicarme. Deseo dedicarme a la docencia, deseo dedicarme a ser un consultor, deseo trabajar a nivel técnico en alguna institución pública o privada o en una municipalidad. Eso ya va a depender de lo que nosotros queramos. Lo importante es continuar especializándonos y obviamente aprendiendo en procesos educativos tan importantes como es esta maestría. Esa es mi presentación. Ahora voy a mostrarles la tarea que me gustaría que desarrollaran. ¿Ok? Esa tarea es la actividad 4. Aquí se las presento. Y la tarea es un Word que consiste en realizar un resumen que contenga la siguiente información. Hago una descripción resumida de su tesis de investigación que incluya su tema, objetivos planteados, metodología y resultados esperados. De manera resumida, ¿verdad? Para centrar o para tener una idea de lo que están haciendo en su investigación. Luego me encantaría que definieran qué enfoque de investigación está usted utilizando en su tesis y que enumerara las fases o etapas o ítems de su enfoque de investigación y al final que justificara las razones por las cuales eligió ese enfoque de investigación. Una vez que tengamos eso, debemos redactar ese resumen teniendo en cuenta los siguientes criterios. El contenido debe ser de 2 páginas como máximo, 2 páginas. Tener buena ortografía, letra Arial, tipo de letra Arial, tamaño 12, interlineado, sencillo. Esa sería la tarea número 4. Así que con esto he concluido la ponencia o la clase de los proyectos de investigación. ¿Ok? Voy a continuar, pero lo haré en otro video, el último tema que son los proyectos de desarrollo. Muchas gracias y a continuación les presentaré los proyectos de desarrollo.